Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Te parece bien? Buenas, profe. ¿Todo bien Buenas usted? noches. Bien. Vamos a hacer dos o tres ejercicios, ¿sí? Para completar la unidad uno y vamos a empezar con la unidad 2, ¿sí? Entonces acá de la página 32, ¿sí? Dentro del, si ustedes tienen el mismo, si no me voy al, no sé si el mismo, fíjense en el 32 si aparece ese. Si no voy a ir al, para bajar el mismo y que tengamos el mismo. No sé si yo le he bajado el mismo. ¿Tienen el mismo ahí en la página 32 o no cambia? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, sí se escucha. Ah, bien. Fíjense en la página 32 que ustedes tienen y el mismo cuadernillo, así hacemos un ejercicio de ahí. Hoy ya tenemos que empezar con la unidad 2. Ustedes me dirán, ¿sí? Si no, elijo yo rápidamente. ¿Han hecho los ejercicios estos? Hay que hacerlo porque si no, no vamos a tener duda. La clase que viene, lo primero que voy a estar revisando es el trabajo práctico número 1. O sea, el que está acá, que va desde la página 26 a la 35 aproximadamente, a la 34. Bueno, vamos con el 70, dice. Un vidrio portaobjeto tiene las siguientes dimensiones. L, que sería el largo, el ancho y el espesor, ¿sí? Para esta situación, ¿cuál es el volumen? Para esta situación, ¿cuál es el volumen del vidrio con su correspondiente error absoluto? Entonces voy a copiar los datos y vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? ¿Le parece o no? Sí. Sí, Bueno, profe. Así que sí, bien, tres cosas son importantes ahí. Ahí tenemos el largo, el ancho y el espesor. Por supuesto que no todo está en la misma unidad. Si ustedes se fijan y me dicen el largo en qué unidad está. Centímetro. Bien. El ancho, Milímetro. bien. Y el espesor, Milímetro también.
Bien, hay que pasarlo entonces a todo a la misma unidad, como ustedes quieran. Si quieren pasar el primero a milímetro y pasar los segundos a centímetros, no hay ningún problema. Cualquiera de ellos pueden pasar. ¿Cuál de ellos quieren pasar ustedes? El centímetro. Bien, el centímetro entonces lo pasamos a milímetros, ¿sí? Dejo de compartir pantalla. Pongo un anclaje en la pizarra. Y el primero, que es 8,4. Un centímetro es 10 milímetros. Entonces, ¿qué me quedaría? 84 milímetros. Y por supuesto, tengo que pasar también el error. O sea que la primera medición me queda 84 más o menos un milímetro. Bien, a mí me dice que, vamos acá al ejercicio, me dice, ¿cuál es el volumen del vidrio con su correspondiente error absoluto? Bien, ¿cómo saco el volumen de ese portaobjeto? Al cubo. ¿Ah? Hay que elevarlo al cubo. Hay que elevarlo al cubo, ¿a quién? No sé, Lo tengo dibujo. idea. Bien, es importante saber qué es lo que vamos a hacer cuando hacemos el ejercicio. Fíjense. Entonces yo tengo el largo de 84, el ancho de 21,1, ahora se va entendiendo o no. Ese sería el objeto. ¿Cómo sería el volumen de ese objeto? Lo tiene que multiplicar los tres. ¿Qué tengo que multiplicar? Tiene que multiplicar los tres, profe, para que le dé el volumen. ¿Qué es 3? ¿Cómo se llaman los 3? 1,09 por Bien, 84 por entonces, 21,1. bien, entonces el espesor por El largo y el ancho. El alto y el ancho. Bien, perfecto. Entonces acá la fórmula va a ser el largo por el ancho por el espesor. ¿Está bien? Bueno, entonces pongamos acá el largo. ¿Cuánto sería el largo? 84. ¿Cuánto sería el ancho? 21,1. ¿Cuánto sería el Espesor espesor? 1,09 ¿En qué unidades me daría esto? milímetros. ¿Al cuánto? ¿El cuadrado? El cubo. ¿Al cubo? No, si lo multiplico 3 veces, ¿qué sería? Cubo. Al cubo. Al cubo. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da eso?
¿Alguien lo saca? ¿Cuánto da eso? Pero, profe, 1931,916. Escrito 1931. Bien, si está bien lo que ha sacado ahí el compañero, ¿sí? A mí me pide que saque el volumen, o sea, que acote el volumen. O sea, que yo tengo que sacar el volumen y el error del volumen. Acá, ¿qué he sacado yo? el volumen, El volumen. ¿Qué me está faltando? error, ¿Cómo saco el error? ¿Con quién voy a trabajar? Primero me tengo que preguntar, ¿qué operación estoy haciendo? la Para suma sacar el de volumen, ¿qué operación he hecho? Suma, resta, multiplicación, división. multiplicación, Multiplicación. Bien, y si hago multiplicación, ¿cómo voy a sacar el error absoluto? ¿Trabajando con quién? con el largo, el ancho y el espesor, Con el error del ancho y el espesor. ¿Con quién? Con el relativo. Exactamente, si es multiplicación o división, trabajo con el error relativo, o sea que acá va a ser el error relativo del volumen va a ser igual al error del largo más el error del ancho más el error del espesor. ¿Estamos? Si es multiplicación o división, trabajo con los errores relativos. Si es suma o resta, si es suma o resta, Absoluto. absoluto. Perfecto. Entonces vamos acá. Reemplacemos todos los valores que nosotros tenemos. El error absoluto del volumen es el que queremos sacar y abajo nos pone 1931,916 milímetros cúbicos porque es el volumen que nosotros vamos a sacar. El error del largo, ¿cuánto sería? El error absoluto del largo. ¿Cuánto sería el error del largo? 0,1 centímetro, ¿Ah? Fuerte. 0,1 centímetro, Bien, si yo lo pongo en centímetros no estaría mal porque lo mismo se estaría simplificando, pero ya que he pasado yo todo a milímetros, ¿sí? ¿Cuál sería el error del largo? 0,01. 1 milímetro, Un Un milímetro. milímetro. Si pasó todo a milímetros, un milímetro. No está mal en centímetros porque también se hubiera, ¿sí? Porque arriba, fíjense, yo tengo milímetro y abajo tengo milímetro y eso se va, o sea que adimensional, ¿sí? No tiene unidad. O sea que no hay problema que arriba ponga 0,1 dividido en 8,4, me va a dar igualmente lo mismo. Pero como había pasado todo a milímetro, entonces digo lo voy a poner todo en milímetro. El error del ancho, ¿cuánto sería? 0,1 milímetro, Y el ancho, ¿cuánto sería? 21,1. Bien. 21,1, El error del espesor, ¿cuál sería? Bien, acá también lo pongo en milímetros y fíjense, siempre se simplifica lo de arriba con lo de abajo. 0,01. El error del Dividido, espesor. fíjense, esta parte no tiene unidades porque lo de arriba se simplifica con lo de abajo. Pero, si yo quiero sacar el error absoluto, va a ser
lo que tengo entre paréntesis, que ustedes van a sacar cuánto vale el valor este, multiplicado por 1931,916 milímetros. ¿En qué unidades va a salir el error absoluto? Milímetro. En milímetros cúbicos. Bueno, ¿cuánto sale lo que está entre paréntesis? Uno dividido en 84 más 0,1 dividido en 21,1 más 0,01 dividido en 1,09. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver si está bien el cálculo, porque si sacamos mal este cálculo que me dice un alumno ahí, no va a salir mal todo, ¿sí? Por eso es importante, yo me confío en lo que ustedes me dicen, pero hay que sacar bien los cálculos. No, 1931,916, está en lo correcto el primer alumno que dicta. ¿Cuánto vale lo que está entre paréntesis? Cero coma cero diecisiete, profe. Ahí le copio. Nada más quería poner estos valores porque después los corroboré. ¿Cuánto medida me da? 0,017. A mí me da 0,025. Bien. Es la suma de estos tres. Sí, 0,023 multiplicado por 1931 coma 916 acá me da 44,77. Pregunto, si este es un error, ¿cuántas cifras significativas tiene que tener eso? Una. Una. ¿Cómo hago para ponerlo en una cifra significativa? Redondea ¿Cómo redondeo? para arriba. ¿Cómo hago? A ver, dígame. 45. 45. Si yo pongo 45, tiene dos cifras significativas. Tiene que tener una. 5. 44,8. 5. No, bueno, 44,8 sería, va a quedar tres cifras significativas. Si lo redondeo a 45, va a quedar dos cifras significativas. 5, profe. ¿Y 45 usted cree que van a redondear 5? No está equivocado, pero por ahí anda. ¿Por qué me tengo que poner 5? 5 por 10. Bien, 5 por 10. Redondeo para arriba, más o menos es 50. Y 50 es 5 por 10.
Con eso yo lo dejo en una sola cifra significativa. O sea que acá va a ser 5 por 10. Por supuesto que esto está en milímetros cúbicos. ¿Y cómo sería el volumen? 5 por 10 al cubo. No, el volumen, ¿cuánto sería? 1931,916. ¿Cómo quedaría? Desde ya el volumen tendría que ser 1931. Si yo corro una vez las comas porque está multiplicado por 10, ¿cuánto sería? Y la última cifra, ¿qué me tiene que dar? De esta medición, la última cifra, ¿qué tiene que ser? ¿Del mismo orden de quién? Si acá el error me hubiera dado 0,2, ¿estaría bien poner 193,1? Pregunto, ¿qué tengo que poner acá? Ya lo tengo multiplicado por 10, ya está solucionado el tema ese. Voy a poner para que ustedes me digan no, a ver, o sí. 193,1 puedo poner o no. Sí. ¿Sí? No, no puedo poner. ¿Por qué no? Pregunto, ¿por qué está mal lo que he hecho ahí? He puesto 193,1. ¿Por qué está mal? Por Sí, la pasó la cifra notación. significativa. No, no hay problema con la cifra significativa. ¿Con quién hay problema? Tienen que expresar la notación. ¿Tiene que qué? Expresar la notación. No lo escucho bien. ¿Tiene qué? Nada, nada. No, diga, capaz que yo no estoy entendiendo el término que me dice. Expresar la notación. Expresar la notación. ¿Qué significa expresar la notación? Porque capaz que usted está en lo correcto y yo estoy... No sé, que queda una sola cifra. ¿Quién queda una sola cifra? El 193. ¿Cómo quedaría con una sola cifra? 1,9. Ah, usted quiere dejarlo. Si usted pone 1,9 tendría dos cifras. ¿Sí? Ya he dicho que no importa la cantidad de cifras. Sí importa, ¿sí? Que si el error está en el orden de la unidad, la medición, ¿dónde tiene que estar? Fíjese, si mi error por esa casualidad de acá me hubiera salido 0,2, esto estaría bien escrito. ¿Por qué? Porque después de la coma yo tengo un lugar, después de la coma en la medición tengo un lugar. ¿Qué está mal acá? Que no es la misma cantidad de cifras que hay en el 193,1 que en 5. Bien, por supuesto, el 193,1 tiene 4 cifras significativas. ¿A eso se refiere? Claro. Le estoy haciendo la No, contra y usted no es digo, sólido con él. Le estoy haciendo la digo contra yo y usted no es sólido con lo que piensa. que Dígame, a después ver. de la... ¿Ah? Lo escucho. Estaría mal la coma.
El número ¿Cómo? después de la coma, profesor. Diga fuerte. Luciano, ¿eh? Sí, profe, o sea que no coincide, digamos, con el número ¿Qué no después de la coma y coincide? el 5. Bien, no coincide la coma y el 5. Entonces, si el error tiene un entero, o sea, una unidad, ¿cómo tiene que quedar la medición? Igual, porque Una puedan sola medirse, unidad. si no, no se puede. ¿Y cómo quedaría entonces? 1931. 1931, no, porque está multiplicado por 10. 2000. No, menos todavía. El error es de 5. ¿Qué orden tiene el error? ¿Entero, es decimal? Quedaría en 193. Claro, 193. El error es el que manda. Por supuesto, esto por 10, ¿no? El error es el que manda, o sea que si el error está en el orden de la unidad, la medición tiene que estar en el orden de la unidad. Si el error está en el orden de la décima, o sea, con una coma, un lugar después de la coma, el error está en el orden de la décima, la medición tiene que estar en el orden de la décima. Si el error está en el orden de la centésima, o sea, 2 lugares después de la coma, la medición tiene que estar en el orden de la centésima, y así sucesivamente. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Dos cosas importantes de este ejercicio, fíjense. El error absoluto tiene que quedar en una cifra significativa, o sea que este es 44,77, 45, y fíjense, acá lo estoy redondeando ¿a dónde? A 5 por 10. A 50, ¿sí? Que sería 5 por 10. Al final me queda 5 por 10, ¿sí? Estoy redondeando para arriba, o sea que es 50, ¿sí? 5 por 10. Es el error que me da a mí. Al darme ese error, 5 por 10, a la medición también la tengo que poner, ¿sí? Por 10. Y ponerlo por 10 sería, si nosotros redondeamos, sería 1932. Si lo queremos poner por 10 sería 193,2. Pero como tiene que estar en entero, este 2 desaparece, o sea que va a ser 193 más menos 5. Disculpe, acá no lo he puesto por 10. Porque los dos están multiplicados por 10. ¿Por qué multiplico por 10? ¿Qué es lo que me ha llevado a multiplicar por 10? Y porque necesitaba el número en una sola cifra y multiplicaba por 10. Bien, muy bien. Fíjense, yo le estoy preguntando preguntas obvias a usted, ¿sí? El error absoluto va en una cifra significativa, o sea que a esto lo necesitaba en una cifra significativa y eso me ha llevado a ponerlo en notación científica, 5 por 10. Al poner ese 5 por 10, la medición también tiene que estar multiplicada por 10, ¿sí? O sea que en 1931 me quedaría 193 multiplicado por 10. Y si yo multiplico 193 multiplicado por 10, me da 1930. Pero como tengo un error de 5, sería 1935 o 1925. O sea que está dentro del rango ese que nosotros hemos contemplado. ¿Estamos claros hasta ahí?
¿Sí? Voy a esto, fíjense. 193,2, o sea que si tengo un error de 5, 193 me va a dar 193,5 o 192,5. ¿Por qué? Porque es 5 para arriba o 5 para abajo. Y se dan cuenta que el valor que yo puse está dentro de ese rango. Sí, bueno, esa es la explicación teórica. ¿Ah? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, Sí, Bien, es profe. un problema bastante, pero bastante sencillo esto. Sé que no entiendo por qué tienen complicación, pero es un problema bien sencillo. ¿Ah? Por eso me resulta raro que hayan tenido complicaciones o no conteste. Otro problema que ustedes quieran. El 69. 69 dice. En un laboratorio de química analítica se ha mezclado en un recipiente 4 volúmenes diferentes de sustancia. ¿Sí? En estas condiciones, ¿cuál es el volumen total y su respectivo error absoluto? Bien, entonces vamos a poner acá. Voy a borrar la pizarra. Ya está claro lo que hicimos anteriormente, ¿no? Sí, profe. Borro la pizarra. Vayan dictando ustedes los valores para que yo lo vaya poniendo. En un laboratorio de química analítica se mezclan en un recipiente 4 volúmenes de diferentes sustancias. Vamos con el volumen 1. ¿Cuánto sería? 20,6 más menos 0,5 centímetros cúbicos. El segundo. 31,05 más Sí. menos 0,05 centímetros cúbicos. Tercero. 82 más menos 1 centímetro cúbico. Sí. Y el último 12,4 más menos 0,4 centímetros cúbicos. Bien, ahí están los 4 volúmenes. Dejo de compartir pantalla. ¿Sí? Ya están en la pizarra. Lo primero que voy, para aquellos que ya van un poquito más avanzados, fíjense, algunos de estos volúmenes me lo podría haber dado en otra unidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar todo a la misma unidad. ¿Por qué? Porque me dice que es un laboratorio de química analítica y yo voy a mezclar los volúmenes. O sea que la operación que yo voy a tener, ¿cuál va a ser? Si yo lo mezclo, ¿qué estoy haciendo? Sumando. Sumando, exactamente. Yo voy a poner el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3 más el volumen 4. Y si yo lo sumo y alguno de estos no está en la misma unidad, yo puedo sumar papa con banana. Como decía la maestra del 5º grado. ¿Ah? No. No. No, tiene que ser del mismo, ¿sí? Entonces, si alguno de estos, en este caso no pasa, pero si alguno de estos estaría en otra unidad, como yo lo tengo que sumar, entonces tengo que pasarlo todo a la misma unidad. En este caso no tengo ese problema porque todos están en... En la misma unidad. ¿Qué unidad? Centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Bien ahí. Entonces vamos a la operación.
Yo a lo que tengo que llegar es poner el volumen total ¿sí? Y el error absoluto del volumen total. Acá, el volumen total, ¿a qué sería igual? A la suma de este. ¿Cuál es el volumen 1? 20,6. El volumen 2, 31,05. el 3, 82. 82. y el 4. 12,4. ¿Cuánto me da eso? $146,05. Ya he sacado el volumen. ¿Cómo saco el error del volumen? ¿Cuál es mi operación? Una suma. Suma. Una suma. ¿Qué pasa cuando la operación es una suma? ¿Se Los trabaja errores con quién? absolutos. Los Con absolutos. los errores absolutos. O sea que acá voy a tener el error absoluto del volumen 1. ¿Qué se hacen? Se suman los errores absolutos. El error absoluto del volumen 2, el error absoluto del volumen 3 y el error absoluto del volumen 4. Vamos con los errores. ¿Cuánto vale el primero? 0,5. El segundo, 0,05. el tercero y el cuarto. 0,4. Sumo todo eso. ¿Cuánto me da? ¿1,95? Sí, Bien, ¿en cuántas cifras significativas tiene que quedar eso? En una. En una. ¿Cuánto sería entonces? 2. 2. Bien, o sea que yo acá voy a poner 2. ¿Cuánto me daría el error? ¿Cuánto me daría la medición? Bien. ¿Cuánto me daría la medición entonces? 147.
140, fíjese en la medición. $146,05 y usted le quiere poner 147. Queda 146. Claro, quedan 146, hay que redondear, y en este caso es preciso redondear para abajo. Si está bien lo que usted me dice, que tiene que dejarlo, ¿ve? Al último tiene que estar en la unidad. ¿Por qué? Porque acá hay un 2. Está bien dejarlo en unidad. 146 más menos 2. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, ¿qué significa esto? Para que ustedes tengan una idea nomás. Que mi medición puede estar, bueno, por supuesto que esto es centímetros cúbicos, ¿no? Que mi medición puede estar en 144 hasta 148, o sea, en ese rango va a estar mi medición. ¿Se dan cuenta? 2 para abajo o 2 para arriba. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe, todo bien. Bien. Bueno, compartimos pantalla, ya están los dos ejercicios. Vamos a empezar con la unidad 2. Y dice, algunas cantidades como el tiempo, la temperatura, la masa, la longitud, se pueden describir plenamente por un número y su unidad, pero muchas otras cantidades importantes están asociadas a una dirección y un sentido, de modo tal que no pueden describirse con un solo número y su correspondiente unidad. Tales cantidades desempeñan un papel fundamental en muchas áreas centrales de la física, como el movimiento y sus causas, y los fenómenos de electricidad y magnetismo. Un ejemplo sencillo de esto es la fuerza, que en física es el resultado de la interacción de dos o más cuerpos, como por ejemplo un empuje o un tirón aplicado a un cuerpo. Para describir plenamente una fuerza hay que indicar no solo su valor o intensidad, sino también su dirección y sentido en que se tira o empuja. Si una cantidad física se describe solo con un número y su correspondiente unidad, decimos que esa cantidad es un escalar. En cambio, una cantidad vectorial tiene, además de un número y su unidad, una dirección y un sentido en el espacio. Los cálculos con escalares usan las operaciones aritméticas ordinarias. Por ejemplo, si yo tengo que sumar 6 kilos de papa más 3 kilos de papa, me va a dar 9 kilos de papa, ¿sí? Si yo tengo que multiplicar 4 por 2 segundos me va a dar 8 segundos. Y en ese caso, fíjense, yo hago operaciones sencillas cuando estoy trabajando con escalar. En cambio, cuando voy a trabajar con vectores, requiere un juego de operaciones distintas que analizaremos ahora. O sea que estamos por entrar en el segundo capítulo que se llama vectores, ¿sí? Un vector fijo es un segmento orientado que va desde el punto A, que sería el origen, al punto B, que sería el extremo, ¿sí? Ya lo vamos a dibujar en la pizarra, ¿sí? Notación, o sea, cómo se lo nombra, ¿sí? Notación significa cómo se lo nombra, cómo se lo puede encontrar en los libros, ¿sí? Se le pone el origen, el extremo, y se le pone una flechita arriba, o bien con una letra en mayúscula, o bien con una letra en negrita, ¿sí? Vamos a ver también elementos de un vector, para ir
Dice que los vectores es un segmento orientado que va desde el origen al extremo. Es un segmento orientado que va desde el origen al extremo. Hay tres formas de notación o de nombrarlo, o por lo menos que aparecen en los libros. Una de ellas es poner el origen y el extremo y ponerle una flecha arriba, ¿sí? Otra forma es darle un nombre a esto, qué sé yo, darle una B y ponerle una flecha arriba. Y otra forma en otros libros, como antes no se usaba la flecha arriba, directamente se lo pone en negrito. ¿Sí? Son tres formas de nombrarlo un vector. Por supuesto que un vector no lo podemos tratar como un escalar. Por ejemplo, si yo estoy sumando 3 segundos más 2 segundos, me va a dar ¿cuánto? Sí. 5 segundos. ¿Está? O sea, yo ahí lo estoy tratando como un escalar. ¿Por qué? Porque el tiempo es un escalar. En cambio, si yo sumo vectores, yo puedo decir 3 unidades más 5 unidades de B, más, pone ahí acá. El resultado de eso no es 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los vectores yo no los puedo trabajar como una suma común, ¿sí? Ese resultado va a ser 8, la única forma que sea 8 es que los vectores estén sobre la misma línea. Pero si no están sobre la misma línea, ¿sí? Tiene un proceso distinto, que eso es lo que vamos a ver hoy, cómo se suman los vectores. Y los vectores se suman, no es como una operación común o la aritmética ordinaria, que yo lo sumo nomás como un número, ¿sí? Los vectores para sumarse vamos a necesitar un método analítico, ¿sí? O un método gráfico. Dentro de los métodos gráficos vamos a ver, ¿sí? El método del paralelogramo o el método de la poligonal. Bien, ¿qué es un vector? Un segmento orientado. Eso es lo que dice, está acá. ¿Me puede volver a definir? Me pregunta ahí. Yo estoy leyendo lo que dice acá. Un vector fijo es un segmento orientado que va desde el punto A, origen, al punto B, extremo. ¿Estamos claros hasta ahí? No sé quién era el que me preguntaba. Agüero Santiago. Bien. Entonces ahora vamos a ver los elementos de un vector, ¿sí? Dentro de los elementos de un vector vamos a tener punto de aplicación, módulo, dirección y sentidos. Y después vamos a ver componentes de un vector. Dentro de los elementos de un vector vamos a tener, ¿sí? Punto de aplicación,
módulo, dirección y sentido. Bien, ¿qué sería el punto de aplicación? Es el punto sobre el que actúa el vector. En el vector dibujado anteriormente, el punto A. ¿Se dan cuenta? O sea, el vector este está actuando sobre el punto A. Ahí lo estoy marcando, es el punto de aplicación. ¿Qué sería el módulo, magnitud, norma o intensidad? Es la longitud del segmento orientado que lo define. Se representa por AB entre barras o simplemente la B entre barras. El módulo de un vector siempre es positivo, o sea, es la longitud del segmento, el valor que tiene ese vector. La dirección es la dirección de la recta que lo contiene el vector o cualquier recta paralela a ella, ¿sí? En general, cuando yo defino la dirección, siempre lo defino con un ángulo. ¿Por qué? Porque respecto a un eje cartesiano tenemos un ángulo, o sea que la dirección en general la damos con un ángulo. Y el sentido es el que va desde el origen A al extremo B y se representa mediante una flecha. Fíjense, este que está acá sería el sentido. Si nosotros lo dibujamos a este vector, el punto de aplicación es el punto donde se aplica el vector. O sea, en este caso, fíjense, si esto sería una fuerza, está aplicada sobre el punto A. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Activen un micrófono, ¿está claro hasta ahí o no? Sí. Bien. ¿Qué sería la magnitud o módulo? Lo que mide este vector, en este caso, fíjense en 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Esa sería la magnitud. ¿Qué sería la dirección? La dirección, como le dije, casi siempre está referido a los ejes cartesianos. O sea que si yo a esto lo pongo en eje cartesiano y digo que tiene 35 grados respecto de la X, o sea que la dirección acá va a ser 35 grados. ¿Y cuál sería el sentido? El sentido del vector lo da la flecha. En este caso, fíjense, tiene un sentido, ¿sí?, hacia esa dirección. ¿Estamos claros? Fíjense, voy a dibujar un vector que tenga sentido contrario. ¿Ve? El vector negro y el vector azul y el vector rojo tienen sentido contrario. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda sobre esto? Componente de un vector. Un vector se puede representar analíticamente por medio de sus componentes. La componente de un vector son las coordenadas que lo definen y se representan mediante un par ordenado, ¿sí? También puede representarse por medio de los versores unitarios, ¿sí? Las componentes, los versores unitarios tienen módulo 1 y están orientados sobre el eje X e Y respectivamente. No tienen unidades. De este modo, el vector queda expresado como, y el otro modo, o sea, tres modos de representar un vector a través de sus componentes, ¿sí? Y el otro modo que se puede representar, ¿sí?, en forma polar, o sea, los componentes de un vector
lo podemos representar por los versores o bien en forma polar. Dejo de compartir pantalla acá, voy a poner un vector. Ese vector lo voy a llamar el vector A. Y acá vamos a poner componentes del vector. Una forma de poder expresar ese vector es a través de los pares ordenados, o sea, las unidades que tienen X y las unidades que tienen Y, ¿sí? ¿Cuántas unidades tienen X? Al revés, he puesto acá, este era X. ¿Cuántas unidades tienen X? 4. ¿4 ven ahí ustedes? 3. 3. ¿Y cuántas unidades tienen Y? 2. 2. Dos. O sea que yo puedo expresar ese vector a través de la componente en X y en Y. ¿Sí? A. Fíjense a través de sus componentes X y Y. Otra forma de expresar este vector a través de sus componentes sería, ¿sí?, a través de los versores unitarios, donde X, ¿sí?, tiene un versor unitario llamado Y, e Y tiene un versor unitario llamado J. O sea, todo lo que se ponga sobre la componente X va a ir acompañado de ese versor unitario Y. Y todo lo que se ponga en la componente Y va a ir acompañado de ese versor unitario J. O sea que acá tengo que poner 3Y, indicando que 3 está sobre X, más 2J, indicando que 2 está sobre X. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, Es lo mismo lo de arriba que lo de abajo, fíjense. Porque acá digo, en X tengo 3 unidades y en Y tengo 2 unidades. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Esperen un segundo. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. sí. Entonces ahora, déjenme que mande un... Bien.
Entonces ahora vamos a poner, ¿sí?, que esta forma de nombrar un vector es como par ordenado. Esta forma es a través de los versores. Unitarios, ¿sí? Y hay otra forma de nombrarlo que sería en forma polar. ¿Sí? ¿Cómo se nombra en forma polar? Tenemos que trabajar con la magnitud y la dirección, ¿sí? ¿Cómo vamos a sacar la magnitud y la dirección? La magnitud la vamos a sacar la raíz cuadrada de su componente al cuadrado. Raíz de 13, y acá vamos a poner arco tangente de AI sobre AX. Arco tangente de 2/3. Ya le voy a poner más tinta a esto. Se vea mejor. Borro acá y vuelvo a escribirlo para que se vea mejor. Entonces tenemos que ir y sacar el arco tangente de 2/3 en la calculadora. Ese es para dirección, profe. Sí, eso es para dirección. Y supuestamente me da 33,4 grados. ¿Está bien eso o no? GIF tangente se pone arco tangente. GIF tangente. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, o sea que otra forma de nombrarlo sería dando la magnitud, ¿sí? La magnitud o el módulo conjuntamente con el ángulo.
Damos el modo y el ángulo y esa sería la forma polar. ¿Cuántas formas de nombrar un vector tendríamos nosotros entonces? Tres. 3. ¿Cuáles serían? El par ordenado, Bien, versores y la polar. bien, y la polar. Fíjese, par ordenado y versores son iguales, digamos, o sea, no hay mucha diferencia. En cambio, ya en la polar yo tengo que sacar, ¿sí?, la magnitud y el ángulo, digamos, la dirección. Voy a volver a copiar esto que no se nota, me dice. Ahí se nota más. De 10, profe. Raíz de 3. Y vamos bien hasta ahí. ¿Se nota más ahí? Sí, profe, de 10. ¿Vamos bien ahí? Sí. Bien, entonces yo lo que quiero que quede claro que hay 3 formas de nombrar un vector. En forma de par ordenado, en forma de versores y en forma polar. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos básicos que tiene un vector? Es punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido. Bien, lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, es cómo obtenemos un vector o el módulo de un vector a partir de las coordenadas de los puntos, o sea, de 2 puntos, un punto llamado A y un punto llamado B. ¿Sí? Lo vamos a dibujar y vamos a sacar cómo obtenemos, ¿sí?, el módulo de un vector a partir de esos 2 puntos. Espérenme un ratito para que vea qué es lo que sigue. Clasificación de vectores. Bien, perfecto. Entonces lo que tenemos acá, ¿sí?,
vamos a escribir los puntos. Borro la pantalla, borro la pizarra. Y vamos a poner módulo de un vector a partir de los puntos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es escribirlo a todos los puntos que tenemos acá. Uno, 1, 6, 3. Menos 2, menos 1. Menos 6, menos 6. Uno menos 2. 3 menos 6. Bien. Ya lo tengo copiado ahí. ¿Sí? Lo primero que vamos a sacar, ¿sí? Ya la ponemos a la asistencia, los 10 minutos que quedan de clase. Lo primero que vamos a sacar es ver dónde está el vector AB, ¿sí? El vector AB. Fíjense, yo marco el punto A, que estaría en menos 1, 1. Menos 1 para X, 1 para Y. Estos son puntos, no son vectores. Y el punto menos 6, 4. O sea que el vector iría desde A hasta B. ¿Estamos bien con el vector ahí como lo hemos marcado? Profe, disculpe, ¿por qué sabe que va desde A hasta B? Bien, porque yo estoy haciendo el vector AB. Si estuviera haciendo el vector BA, ¿cómo sería? Lo voy a poner con Bien, azul. bien. Bien Bien, ahí. bien. Buena pregunta, buena pregunta. Lo voy a poner con azul. ¿Saben qué es lo lindo? Muy bien por su pregunta. ¿Está? En azul entonces nos pone el vector BA. ¿Sabe por qué, hermoso? Porque uno la puede responder. Bien, perfecto. Va desde el origen A, ¿sí? Al extremo B, por eso se llama AB. ¿Está claro por qué no sería BA? Porque si sería BA, el origen sería B y el extremo sería A. ¿Está claro el que me ha hecho la pregunta o no? Sí, profe. Gracias. Bien ahí.
Vamos a ver si esto tiene... Ahí te lo han puesto así, ¿no? Bueno, ahí tienen dibujado ustedes, ve lo que yo he dibujado en la pizarra. ¿Está claro? ¿Ve? A, B. ¿Cómo sería el vector BA? La flechita hacia abajo. Bien, el mismo, pero la flechita hacia abajo. Perfecto. ¿Cómo hago para encontrar el módulo de eso? Fíjense, el módulo de eso sería bueno tener, ¿sí?, la componente X e Y del vector, que eso es lo que nosotros hemos hecho hace rato, elevarlo a cada componente al cuadrado, ¿sí? Y para tener la componente X, nosotros vamos a tener, ¿sí?, el punto final menos el punto inicial. O sea, acá, vamos acá con X. O sea, el extremo menos el origen. O sea que acá sería BX, ¿cuánto vale? Menos 6. Menos 1. Es menos 1 acá. ¿Sí? Y acá sería, BI sería 4 menos 1. O sea que eso me va a dar 3. Y esto me va a dar menos 5. Ese sería el vector AB. El extremo menos el origen. ¿Cómo saco el módulo de un vector? Que hace rato lo vimos. ¿Cómo sacaba el módulo, la magnitud de un vector? La raíz de A al cuadrado por B al cuadrado. Bien, magnitud. De la componente X cuadrado más la componente Y al cuadrado. ¿Cuánto vale la componente X acá? Menos 5. Y la componente Y, 3. ¿cuánto vale la magnitud de ese vector? Raíz de 34. Bien, entonces nosotros vamos a tener que sacar la magnitud de todos los vectores, o sea, de AB, de CD, de EF y de GI. Habiendo visto cómo se saca de AB, tenemos que hacer exactamente ¿No lo sería mismo. GH, profe? Bien, GH, GI, he puesto GH, GH. Habiendo sacado la magnitud del vector AB, se hace exactamente lo mismo, pero con CD, con el EF y GH. ¿Sí? Entonces, mano a la obra a ver cuánto sale. ¿Sí? Y después lo corroboramos acá en la pizarra. Mano a la obra. Hasta eso yo saco la clave de asistencia. ¿Está? Pónganse a trabajar sobre el CD, sobre el EE y el GH. Hoy es miércoles, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad de que el miércoles que viene, en vez de tener miércoles, tengamos el martes la clase?
Yo Pues puedo yo los correr. martes tengo que ir al colegio a la mañana y no llego para la clase, así que yo por lo menos no voy a poder asistir. Yo igual, profe. 41. Y hoy no tienen clase. No, no, porque tenemos taller los martes y jueves. Tengo que ir al taller del colegio. Ah, 41R66N. Profe, el de la D, un 3, Ah, el del punto D, es 6,3. 6,3. Sí. Trabajen ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. El primero de CD, profe, ¿Sí? me da un par ordenado de 5,1. Bien, Con, perfecto. con- Ahí lo con una, verificamos. con una magnitud de raíz de 26. Bien, ahí lo verificamos.
Bueno. Vamos acá, vamos con CD, ¿sí? CD. Ahí he pasado la asistencia, ¿la han visto o no? Sí. Bien, vamos con CD. Entonces CD sería menos 6 menos, 6, disculpen, 6 menos 1, 3 menos 1. O sea que me daría 5 y esto me daría 2. ¿Así le da? Sí. 6 menos 1, 3 menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto me daría la magnitud? Raíz de 29 me dio mí. Bien, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si ustedes se fijan, la magnitud siempre nos da positivo, por más que acá es menos 5 al cuadrado, nos da positivo. EF, ¿cuánto me daría? No leí todavía. Menos 4, menos 5. Bien, 4 menos 5. ¿Cuánto me daría la magnitud? 41, raíz de 41. Raíz de 41, o sea que acá sería menos 4 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. ¿Y GH? 2, menos 4. 3 menos 1, menos 6, menos. ¿Cuánto me daría el 20? ¿Así es? 20. Raíz de 20. Bien, para poner la magnitud siempre se pone así. GH entre barra, raíz de 20. ¿Sí? O sea que acá sería F entre barra, raíz de 41. AB entre barra. Profe, disculpe. ¿Sí? Menos 6, menos 2, ¿no es menos 4? Menos por menos se hace más. Menos 6 más 2, menos 4. Bien ahí. Y me queda la raíz de 12. No, porque el al ¿No? menos elevado al cuadrado me da positivo. ¿A dónde está el raíz? Bien. Acá me quedaría, lo hago acá. 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Ah, no, profe, le pifié un número. 4 más 16. ¿Sí? Todo número elevado, negativo elevado al cuadrado me da positivo. ¿Está? Está bien, ese sí. Ah, de AB era 5, 3. De CD, raíz de 29. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Estamos? Sí, Sí. profe. Bien. Bueno, después lo llenan ustedes el cuadrito este, que sería eso, digamos, dibujarlo a cada uno de los vectores. Y vamos a clasificación de vectores.
Vectores equipolentes o iguales, ¿sí? Equipolentes o iguales. Dos o más vectores son equipolentes o iguales si tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido. O sea, dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Bien, vamos a poner entonces acá. Por ejemplo, un vector A, un vector B y un vector C. Esos tres vectores son iguales y tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Compartimos vectores colineales, dos o más vectores son colineales cuando tienen la misma dirección. Le pongo dibujo a ese. ¿Son colineales A, B y C? No. Está sentido contrario. Cuando tienen colineales son cuando tienen la misma dirección, dice acá. No me habla de sentido. Dos o más vectores son colineales cuando tienen la misma dirección. ¿Es colineal lo que yo he dibujado en la pizarra? Sí. Sí, por supuesto que tiene razón su compañero, no tienen el mismo sentido, pero sí tienen la misma dirección, ¿está? O sea que sí son colineales A, B y C, ¿está claro? No tienen el mismo sentido, si es verdad. Vectores opuestos. Dos o más vectores son opuestos si tienen la misma dirección, módulo, el mismo módulo, pero de sentido contrario, ¿sí? Pero distinto sentido. Y ahí está lo que dice su compañero, ¿sí? Tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero de sentido contrario. Es lo que yo le decía hace rato, vectores opuestos. Fíjense en esos vectores, tienen el mismo módulo porque miden lo mismo, ¿sí? La misma dirección porque están sobre la misma línea, ¿sí? Por supuesto que yo lo dibujo separado para que ustedes lo puedan ver. Pero, fíjense, en la flecha de A apunta hacia arriba y la flecha de B apunta hacia abajo. Hacia O sea que abajo. son vectores opuestos, ¿sí? Bueno, hacia el este y hacia el oeste también, si quieren ponerlo, digamos. ¿Sí? Son vectores opuestos, ¿sí? Vectores concurrentes. Son los vectores que tienen el mismo origen o el mismo punto de aplicación. Esos son vectores concurrentes porque tienen el mismo punto de aplicación. ¿Estamos bien hasta ahí? O sea que hemos visto vectores equipolentes o iguales, vectores colineales que están sobre la misma dirección, vectores opuestos que tienen el sentido contrario y vectores concurrentes que son los que tienen el mismo punto de aplicación. Bien,
Vamos a dejar, a ver. Bueno, por lo menos lo vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer acá, en forma analítica, vamos a hacer, por lo menos en forma analítica, ¿sí? La clase que viene vamos a retomar con la forma analítica y lo vamos a poner en, no, podemos hacerlo también, ¿sí? En forma analítica, la suma y la resta, ¿sí? De dos vectores. Operaciones con vectores. Las operaciones que se pueden realizar entre vectores son suma, resta, producto de un escalar por un vector, de un número por un vector, el producto escalar y el producto vectorial. O sea que vamos a ver operaciones con vectores y la primera que vamos a ver es suma y resta. Método analítico. La suma de dos o más vectores es otro vector cuya componente se obtiene sumando algebraicamente las componentes correspondientes de los vectores. Para el caso de dos vectores A y B, entonces la suma de A y B quedaría de esa forma. Bien, voy acá y pongo operaciones con vectores. Suma. Por ejemplo, que tengo un vector A, que tengo un vector B. La suma de A más B va a ser igual a la componente X ese con letra, ¿sí? Vamos a poner acá el ejemplo de dos vectores, ¿sí? Un vector A, por ejemplo, que tiene componente 2, 3, y un vector B que tiene componente menos 1, 5. ¿Cuánto me daría eso? ¿Qué dice que tengo que poner acá? Acá poner el 2, acá poner el menos 1, acá poner el 3 y acá poner el 5. Y esa sería la suma de A más B. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Bien, entonces ahora lo vamos a tratar de, ¿sí?, graficar a esos vectores. ¿En qué forma me han dado estos vectores acá? Para que vamos repasando. Para ordenado. Para ordenado, perfecto. O sea que el primero para X2, para Y3. Y el segundo para X menos 1, para Y es 5, 2, 3, 4, 5. Y ahí están los dos vectores. ¿Cómo se suman esos dos vectores? Hay un método que se llama del paralelogramo. ¿Qué se hace? Se traza una paralela a este vector y se traza una paralela a este vector. Por eso se llama paralelogramo, porque trazamos paralelas. Donde coincidan las dos paralelas, ¿sí?, desde ese punto hasta el origen estaría el vector resultante. O sea que este vector es A más B. ¿Estamos claros cómo se hace el método del paralelogramo? ¿Puedo volver a explicarlo, profe? Sí, se marcan los vectores. 2, 3. 2, 3.
y el otro, menos 1, 5, menos 1, 5. ¿Sí? Entonces ahora, marcados esos vectores, se traza un paralelo al vector B, se traza un paralelo al vector A, donde coinciden los dos hasta el origen, estaría la suma de los dos vectores. ¿Sí? ¿Quiere que lo vuelva a hacer? Lo vuelvo a hacer, para que quede claro. Me interesa que quede claro eso. ¿Quieren o no? Por favor. Sí, cómo no. Más vale que esto quede claro, no avancemos con ninguna otra cosa. Analíticamente está claro, ¿no? Hay que sumar la componente X y la componente Y. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, eso sí. Bien. Vamos a hacer, fíjense, que el profesor con mucho cuidado los ejes cartesianos X e Y. ¿Sí? Estoy midiendo, fíjense, para que salga más o menos perfecto. Bien. Vamos al primero. 2 para X, 3 para Y. O sea que el vector estaría desde el origen hasta ese punto. ¿Estamos bien hasta ahí o no? 2 para X, 3 para Y. ¿Estamos bien ahí o no? Sí, profe. Sí, Bien, profe. ahora vamos a marcar el vector B. Menos 1, 5. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Bien, el método del paralelogramo, ¿qué se hace? Se traza una paralela a esta a continuación de este y se traza una paralela de esta a continuación de este. Donde coincidan los dos, va a ser la resultante. Voy a trazar una paralela. Voy a trazar una paralela. Por supuesto que se lo hace con dos escuadras, mucho mejor. El punto donde coincide hasta el origen, ¿sí? Eso sería AB. Ese vector rojo, ¿cuánto vale para X? Fíjense si yo bajo una línea en X desde acá. 1 ¿Cuánto positivo. vale? ¿Ah? Si yo bajo Uno una línea positivo. para X, ¿cuánto vale X? 1. Y si yo trazo una línea para Y, ¿cuánto me tendría que valer? 8. 5, 6, 7, 8. ¿Ves? No es tan perfecto el dibujo, por eso no me llega a 8 perfecto, pero tendría que valer 8. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, listo. Entonces dejamos con la única operación que vimos hoy es suma. La otra clase vamos a ver resta. Vamos a ver otro método gráfico. Este es un método gráfico llamado ¿cómo? Paralelogramo. Paralelogramo. ¿Por qué se llama paralelogramo?
Porque trazamos ¿qué? Una paralela. Claro, trazamos paralela a cada uno de los vectores, donde coincide hasta el origen, sería el resultado. Bueno, nos vemos el viernes que viene y ya le aviso cómo hacemos el miércoles siguiente, ¿sí? Bueno. Dale, Ahí profe. está. Gracias. Ustedes, bueno, no, nada, capaz que el lunes tenemos doble clase, ya le voy a decir. Bueno, meta, nos vemos entonces el viernes. Nos vemos. Profe. Gracias. Chao, profe.